Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición del año 2022 de Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Mi nombre es Alberto Bayac y conjuntamente con Ángel Delgado empezamos el primer programa del 2022. Gracias por la preferencia. Muchas gracias. Ángel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando. Primero, desearles pues que este año 2022 sea un año superior, distinto y que muchas de las expectativas puedan cumplirse a pesar del contexto que es difícil y que no vamos a negar en absoluto. Iniciamos este año, la verdad, sin mayores perspectivas de novedad, salvo en el anhelo profundo que tenemos los seres humanos ante la adversidad, de que las cosas pues terminen, las que están mal, y comience una etapa de auspicios. Sí. Pero salvo eso, a nivel político gubernamental, yo tengo, y eso lo vamos a ver con nuestro invitado, Juan Cheput, al cual vas a presentar después, yo tengo la impresión de que hay una suerte de continuidad. Las líneas maestras que se originaron desde que el señor Castillo asume la presidencia de la República se han mantenido, una profunda incapacidad gubernamental, y en la última etapa esto mezclado, aderezado con un conjunto de actos de corrupción donde por estas cosas raras el presidente de la República está en el centro de las mismas, ¿no? Y eso creo que no ha cambiado para nada. Y tengo yo la impresión aún de que a nivel de la noticia, lo que está saturando el espacio periodístico es esto que ya lo vimos en otra oportunidad y que alguna vez hemos llamado la judicialización de la política, ¿no? Sí. Donde el quehacer político se encapsula en cuestiones que son importantes. Yo no voy a negar en absoluto los actos de corrupción, eso tienen que ser puestos a fuego, pero también es verdad que para eso hay mecanismos institucionales, responsables, procedimientos que deberían jugar su propia alternativa y llegar a sus conclusiones. ¿Para qué? Para que el espacio político pueda pues tener todo el dinamismo, la frescura, el ímpetu que corresponde. Pero no, ahora al ser lo judicial, las investigaciones de todo tipo, debatiendo a favor si se puede o no se puede, creo que angosta, arrincona, arrumba al ámbito político. Y eso es un poco lo que está pasando. No tenemos ninguna novedad. Se anunció como gran cosa luego de la fallida moción de vacancia. ¿Recuerdas tú? Se anunció que iba a haber una recomposición del gabinete, no se ha producido para nada, ¿no? Seguimos con lo mismo, y entonces la sensación de transitoriedad, porque todavía se sigue diciendo que ya los días de la señora Mirta Vázquez están contados, qué sé yo, se instala, la precariedad se instala y no hay ninguna definición que podría, digamos, acompañar el debate político y oxigenarlo en lo que comience el año. Bueno, creo que estas son las características, y ya lo vamos a ver con Juan Cheput, al cual vas a presentar. Claro que sí, y al parecer no hay ningún espíritu de enmienda o de reingeniería en la conducción de este gobierno. Lamentable. La inercia, ¿no? Seguimos en lo mismo, no hay cambios, el presidente no ha hecho una autocrítica o una autoculpa, no vemos ninguna posibilidad de crecimiento, y esto lo vamos a sufrir. Y eso que, Ángel, que hemos debutado el año con un temblor de 5,6. Ah, eso sí. Imagínate cómo empezamos eso el año, ¿no? Eso es un en este momento nos acompaña Juan Cheput, al gran amigo de la casa, exministro de Estado, exparlamentario. Juan, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Alberto, un placer conversar contigo y con Ángel. Juan, siempre tu análisis tan mesurado, tan visionario a veces, respecto a la economía. ¿Cómo ves tú el año 2022? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en materia económica en esos días sigue siendo un asunto complicado por el simple hecho que no se ha recuperado la confianza. Hemos empezado el año con contradicciones de parte de miembros del gabinete, mientras, por ejemplo, una persona como Pedro Franque habla de que no se va a insistir en temas como los tributarios, el presidente sigue hablando de lo mismo, la misma Mirta Vázquez no tiene un discurso de incentivo a la inversión privada, el presidente insiste en el tema de la Asamblea Constituyente, que como sabemos es el principal destructor de confianza, y por otro lado los indicadores, que ya no son materia de comentarios, sino son hechos comprobables,
nos hablan de un dólar que sigue alrededor de 4 soles, de una inversión privada de 0%, de un desempleo creciente y una informalidad latente. Entonces, yo considero que en la medida que pasen los meses y que pase el jolgorio de fiestas de fin de año, cuando las familias peruanas enfrenten realidades como el retorno a los colegios, con lo que eso significa en materia de matrículas, gastos escolares, uniformes, incremento de pensiones, ¿no? Todo eso, más una situación de pérdida de empleo, pues simplemente va a haber una variable económica que va a presionar fuertemente a Pedro Castillo y creo que va a ser uno de los elementos que más daño le va a hacer en términos políticos. Sí, sin duda yo creo que, bueno, hemos empezado por el tema económico y es válido porque ahí están los fundamentos, marca una especie de la cancha de cuál va a ser el desenvolvimiento político, esa es la importancia de la economía, sin caer en ningún tipo de término, pero sí, ahí están marcadas las grandes líneas maestras, que a veces el ritmo enloquecido de la acción política tiende a minimizar, a reducir. Pero, en efecto, ya con Castillo hemos tenido un primer semestre del año pasado, efectivamente, donde ha renacido la inflación, ¿no? Que se calcula de 6-7%. 6,4. 6,4, o sea, más de 6%. O sea, ya cuando ya empieza a sumar la inflación, y conversábamos el otro día con un amigo, Víctor Andrés García Belaúnde, y él nos decía que si se hiciera una precisión de medición de la inflación y el impacto económico en todo el país, en el territorio, digamos, en la zona de la Sierra Central, del Sur, el impacto sería mucho más grave. La inflación sería mucho más profunda. ¿Por qué? Porque son zonas económicamente debilitadas y en consecuencia el impacto de una crisis es mayor que en Lima, donde mal que bien hay pues una clase media fuerte y aquí está el centro de la actividad económica del país. Entonces ya tenemos un problema económico. Correcto. Y además el tema fundamental, creo yo, que lo esconde el ministro de Economía, Pedro Franqui, diciendo que hemos tenido un crecimiento de 13%. Pero eso es más que el rebote. Cuando uno se cae y se levanta, claro. ¿Y no es producto de este gobierno? No, eso es lo que sucede en todo proceso. Claro. Cuando hay una caída, se produce. Es como nosotros estamos caminando, nos caemos, ¿no? Nos levantamos. Ahí estabilizamos, pero no hemos avanzado en relación antes de la caída. Así es. Y eso es lo que tendría que él explicar. No lo explica, más bien manda una cifra conformista para tranquilizar los ánimos, pero lo grave es que no hay ninguna perspectiva, y eso es lo que yo quería conversar contigo, Juan, en torno a la inversión. Si es que no hay inversión, no va a haber crecimiento. Claro. Si no hay crecimiento, tú no puedes distribuir. Y si el crecimiento se detiene, incluso las finanzas estatales, que hasta ahora más o menos son las que han respondido, ya no hablo de la microeconomía de los peruanos, los consumidores, que estamos en una situación muy difícil luego de la pandemia y su mal manejo. La pregunta es, entonces, ¿qué va a pasar en este escenario? Y sobre todo, si la conflictividad social, que va a ser una respuesta casi inmediata a eso, va a empezar a generar y tener un peso mucho mayor de lo que tuvo el último semestre del año pasado. Claro, mira, en cualquier estudio de análisis de riesgo del año 2022 va a aparecer un elemento clave, que son las elecciones regionales y municipales. Si nosotros vemos que el presidente está nombrando prefectos vinculados al Movadef en circunscripciones mineras, ¿qué empresario minero va a querer invertir en lugares donde al frente va a haber prefectos que son los representantes del presidente de la República que tengan un sentimiento antiminero? Cuando sabemos lo que estamos metidos en asuntos políticos desde hace muchísimos años, como nosotros tres, que hay localidades en las cuales el prefecto, el subprefecto o el gobernador, el teniente gobernador son los únicos representantes del Estado. Hay centros poblados en los cuales el teniente gobernador es el que realiza los matrimonios, es el que define las causas civiles, ¿no? Es el padrino de todo el mundo, es el que ordena los traslados de la gente cuando están enfermos, o sea, es todo, ¿no? Es el que imparte justicia, es una especie de rey Salomón. ¿Por qué? Porque no hay otra presencia del Estado. Entonces el nivel de influencia es muy alto. Si a eso le agregamos ya los elementos propios de un año electoral en materia regional, provincial y municipal, eso va a afectar directamente la inversión.
un inversionista que tenga intención de poner dinero en Cajamarca, en Moquegua, en Tacna, en Puno, Apurímac, va a esperar quién gana como gobernador regional antes de poner un sol. Y si a eso le agregamos que tenemos ministros incompetentes, empezando por Pedro Franque, que lo que ha hecho, como ustedes bien señalaban en el preámbulo y en el comentario reciente, es una persona que está jugando con las estadísticas. En la conversación con Vitocho que tuvimos con Ángel, recordamos una frase del gran premier británico Benjamin Disraeli, ¿no? Benjamin Disraeli. ¿Y qué decía él? Hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, para graficar cómo se puede jugar con los números para vender una bonanza que no existe. Y eso es lo que está haciendo Franque. Ayer salió un artículo de Oppenheimer en el cual indica que América Latina va a tener el menor crecimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque deberíamos crecer a niveles de 22-24% como consecuencia del ciclo virtuoso de los precios de los minerales. Y el Perú está creciendo a 13%. Como tú señalabas, este es un rebote nada más, pero él lo convierte en una hazaña cuando simplemente estamos recuperando niveles prepandémicos y no hay nada de crecimiento. Y no se aprovechó el ciclo de los minerales porque hay un comunismo, una izquierda presente en América Latina que está ganando en todas partes, eso ahuyenta la inversión, son personajes que están teniendo una serie de políticas públicas negativas y está generando un retroceso económico. Entonces, esos elementos van a pesar duro en el ánimo de la ciudadanía. Y si bien es cierto, por un lado, las elecciones pueden ser un distractor, en materia económica van a ser un elemento que va a restringir las posibilidades de inversión el próximo año, este año, perdón. Juan, el efecto de la inflación latinoamericana que estamos viviendo, producto de los gobiernos socialistas, por decirlo menos, no comunistas, o comunistas, ¿es producto de las malas políticas públicas de estos gobiernos o es justamente el proceso de comunistización de América Latina? Fue parte, hay algunos argumentos, ¿no?, que tienen que ver con los aspectos vinculados a la pandemia. No nos olvidemos que en el Perú se liberó 30.000 millones de soles para los bonos, ¿no?, durante el año 2020 para mitigar los efectos de la pandemia. Si ese dinero no es absorbido por la economía de manera adecuada, pues simplemente genera inflación. Y entonces, ¿por qué no es absorbido? Porque no hay empleo. Y al no haber empleo no hay una mayor oferta, entonces el dinero está circulando ahí y tienes a los bancos que tampoco pueden prestar porque la gente no da garantías para retornar los préstamos, entonces el dinero como está flotando y al haber más liquidez de la que se necesita, pues genera inflación, que es lo que estamos viendo, ¿no? Una masa de dinero circulando. Por otro lado, el señor Velarde, en lugar de comprar oro, el señor Velarde permanentemente vende dólares y compra dólares y con eso inyecta más soles en la economía. Por eso tenemos un nivel de inflación de 6,3. Pero lo triste acá es que ese tipo de debate no existe en el Perú. O sea, es pecado decir que el BCR tiene una mala política monetaria. Con excepciones como Juan José Martans, ¿no?, por ejemplo, el ex superintendente de Banca y Seguros, que sí señala, ¿no?, que es un error no invertir en el patrón oro. Ese debate está prohibido acá. ¿Por qué? Porque le conviene a los bancos. Los bancos tienen liquidez para poder ofrecer como consecuencia de las políticas monetarias del BCR, ¿no?, y nadie los cuestiona. Entonces nos venden el argumento del gran banquero del año, etcétera, etcétera. Pero un momento, ¿por qué en el mundo o en América Latina la gente tiene en oro 70-60% de sus reservas, con lo cual pueden incrementarse si sube el precio del oro, y en el Perú es casi 90% de reservas en dólares y muy poco en oro? Uno de los ejemplos que colocábamos con Ángel era si de los 60.000 millones de dólares hace un año hubiera sacado el señor Velarde 20.000 millones de dólares y hubiera comprado oro, esos 20.000 millones de dólares se habrían convertido en 60.000 millones de dólares. Con lo cual tendría 60 más 40 restante, tendría 100.000 millones de dólares ahorita y no 60.000 congelados como tenemos, ¿no? Esa es la importancia del patrón oro, que es menos volátil. Pero acá el problema es que ese debate no se da, ni a nivel académico, ni a nivel político. Y eso que el dólar también se está depreciando. Claro, o sea, hay una inflación exportada por los billones de dólares impresos en los Estados Unidos. Entonces tú necesitas crecer económicamente para absorber esa masa monetaria y no estamos creciendo económicamente. Eso es. Bueno, y quizás inclusive se podría, si esa fuera la política de atesorar en moneda dura, en oro, en metal precioso,
una parte de las reservas, por supuesto, no todo, eso es obvio. Eso podría inclusive ayudar a solucionar uno de los problemas que tenemos, que es la minería informal, porque tú podrías obligar a estos mineros a que se registren, se formalicen, y tú le compras el oro. El Banco Central le compra a todos ellos, le pone un precio inclusive, y te empiezas a cambiar papel por oro, ¿no? Y empiezas a crecer del punto de vista de tus reservas en la forma que has dicho, ¿no? Claro, mira, hay una escena bien famosa de fines del gobierno de la Revolución Peruana, cuando Javier Silva Ruete asume el Ministerio de Economía, primero de la presidencia del BCR, en esa dupla fantástica con Manuel Moreira. Sí, claro. Ellos ven un arca, mejor dicho, ven un área del tesoro del BCR con unos cuantos lingotes. Y cuando entregan el gobierno, se fotografían con unas centenas de lingotes de oro, que era lo que le entregaban a don Fernando Belaúnde. Luego eso se pulverizó, o sea, para que nos entiendan las personas. Tener reservas significa cuántos meses de exportación puedes vivir si es que no tienes con cuántos meses del equivalente a tus exportaciones e importaciones puedes vivir sin necesidad de hacer ninguna transacción. Entonces, como el Perú necesita importar más o menos 5.000 millones de dólares mensuales, nosotros podemos vivir sin vender nada durante 12 meses con nuestras reservas, estar tranquilos. En la época de Alan García no había ni para un día de compras en el extranjero, o sea, no teníamos reservas, eran negativas. No, de ahí la importancia de tener reservas. Pero esas reservas hay que trabajar para incrementarlas, no solo para nivelar el precio del dólar. Acá es monotemático el BCR, si bien es cierto es su función constitucional, también es su función tratar de incrementarlas para fortalecer nuestra moneda, pero se está devaluando. Entonces, no es un mérito vender 200 millones de dólares para que se mantenga en 4 soles. El mérito es hablar con el ministro de Economía y ver qué medidas se adoptan para evitar de que esta inflación siga creciendo, porque al final es un impuesto que afecta a los más pobres. Claro. Mira, el balón de gas está en 65 soles. Está subiendo la gasolina, está subiendo el flete, el pollo, los textiles, todo. Los fertilizantes. Ya estamos entrando a una recta de inflación. Sí. Yo creo que, y si esto es así, este año 2022 vamos a tener ya una política que va a empezar a rozar los 2 dígitos. Y eso es una alarma completa para todo el país, para todo el... Mira, nosotros ya hemos vivido épocas de ese tipo. Yo lo felicito, ¿no? que tomen el tema económico que está pasando desapercibido. Yo reconozco que no lo revisé en su momento en noviembre, recién ahorita le estoy metiendo minutos, horas a la revisión del presupuesto. El presupuesto de educación se ha incrementado cerca de 20%, ¿no? O sea, es un montón de dinero, sabiendo de que el año pasado no se gastó y sabiendo que lo que más se gasta en el sector de educación es en consultorías. Claro. No, o sea, como estos señores con la consultoría no tienen que rendirle cuentas a la Contraloría, el sector salud y el sector educación son los paraísos de los consultores y ambos están tomados por la izquierda, en el caso de salud desde la época de Patricia García y en el caso de educación desde la época de Jaime Saavedra. O sea, desde esas 2 épocas se han convertido en el paraíso de las consultorías y ahorita se han incrementado terriblemente y no hay un control político adecuado, ¿no? Mira tú, y el Parlamento, que tiene además la obligación de controlar el gasto presupuestal, que es el que aprueba a través de su famosa comisión de presupuesto, dictamina para que el Congreso finalmente le dé el curso, le dé el aval para que el presupuesto pueda ser la norma que guíe la política de los gastos del gobierno. Debería intervenir. Pero mira, y debería decir, ¿no? el libro de debates, ¿a qué se dedicaban nuestros parlamentarios cuando se acercaba la fecha de terminación el 30 de noviembre, ¿no? Quiero que pongan mi proyecto de la carretera tal, el hospital tal, etcétera. Ese era el debate. A eso se contrae, ¿no? Y yo extrañaba, porque yo mismo lo he hecho, pero he escuchado a oradores, por ejemplo, como Javier Velázquez Quesquén cuestionando el déficit fiscal, Vitocho cuestionando el incremento en determinados rubros, ¿no? O sea, gente que conoce el tema, es la principal ley del Parlamento. Y ahora que mi carretera, que mi puente, mi camino, mi vereda, ¿no? Y leyendo y nadie cuestionaba que se había incrementado el déficit fiscal, nadie cuestionaba el incremento en determinadas carteras sin que haya un adecuado gasto público. O sea, no se cuestionaba nada y es la principal ley del año. Claro, no, la del presupuesto. Estamos hablando de la inexperiencia de algunos parlamentarios, ¿no? En base al tema. Claro, y entonces el costo de Martín Vizcarra, ¿no?
con la inexperiencia, obviamente lo que mal empieza mal acaba, no hay experiencia, no hay control político, no hay un adecuado debate económico, tenemos un Congreso que se jactaba durante este siglo de tener especialistas y aún más. Yo recuerdo a mi maestro Carlos Ferrero en su momento y luego a otros presidentes del Congreso más recientemente que decían, por favor, guardemos espacio en estas comisiones para X, Y y Z, porque este señor es constitucionalista, este señor es economista, ¿no? O sea, el criterio de especialización. Entonces, tú, por ejemplo, piensas en fiscalización, Mauricio Müller. Piensas en constitucionalista, ¿no? Había parlamentos donde estaba Antero Flores, Henry Piz, ¿no? El economista, tenías en su momento a gente como Sandoval, a don Manuel Moreira, Javier Silva Arbete, que era indiscutible que tenían que estar en la Comisión de Economía. Piensas en AFPs y macroeconomía, Vitocho, ¿no? O sea, gente que está, vivienda, techito, ¿no? El criterio trabajo voy yo. Entonces, la gente sabía ya con su criterio de especialización. Pero hoy día mencionemos quién es el especialista en vivienda. ¿Quién es el especialista en defensa? ¿Quién es el especialista en educación? ¿En fiscalización? ¿Quién fiscaliza al gobierno? ¿No? Así es. ¿Dónde está? A ver, voy a nombrar simplemente nombres de diferentes naturaleza y tipo para que no vea. Popio Olivera, el mismo Velázquez. Tejada. Velázquez, Velázquez. Rosa Barta. O sea, estoy agarrando de todo el espectro político. Javier Descanso. Cada uno a su estilo, su manera, Sí. algunos atravilarios, exagerados, lo que ustedes quieran. Don Carlos Malpica. Bien, Carlos Malpica en otra época. Claro. Bueno, ¿quién ahora se parece a alguno de ellos? Sí, claro. Así es. O en su momento Javier Vallerriestra generando un shadow cabinet que no le entendía. A veces es otra anécdota. Claro. Cuando Javier Vallerriestra pedía que se haga un gabinete en la sombra, los amigos del APRA no entendían lo que era un gabinete en la sombra. Como en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra para enfrentarse al gabinete Ulloa, ¿no? Entonces tú tenías parlamentarios así con esas características fiscalizadoras, de catones, lo que tú quieras, Claro. ¿no? Pero eran necesarios. Y eso demostraba que basta con un solo congresista con temperamento para que zamaquee al gobierno. Mira, Olivera y su famoso maletín, Olivera puso en jaque. Claro. Puso en jaque al gobierno de Alan García así él es. solo, enfrentándose a toda la bancada Cierto, priista. cierto. O sea, era gente con el mismo Javier Díaz Canseco cuestionando. Era una persona que no tenía pelos en la lengua cuando se trataba de cuestionar las cifras. O de lo que hemos mencionado, el mismo Javier Velázquez, que yo recuerdo, porque yo sufrí ese temple de Javier, yo estaba en el gobierno de Alejandro Toledo. Yo recuerdo que Javier Velázquez iba con sus recortes de periódico, ¿no? Y decía, este caso quiero que en su comisión, no quiero que investiguen a fondo a ver si va a la comisión de fiscalización, o sea, iba, Era otra lógica, ¿no? otra Otro lógica, espíritu. o sea, caso que salía denunciado, caso que se estudiaba para ver si pasaba. Claro. Entonces tú tenías a un gobierno controlado. Ajá. Pero ahorita vemos escándalos en salud. Sí. Cambian de gerentes varias veces al día y no pasa nada. Así es. Aparte que el servicio es pésimo en salud, ¿no? Tenemos el MINSA, que está siendo controlado y manejado de una manera arbitraria con compras que nadie investiga con el pretexto de la pandemia. Tenemos el sector de educación que marcha a la deriva, ¿no? Y no hay cuestionamiento. Y la Comisión de Fiscalización, que está en manos de Fuerza Popular, yo le he dicho a mis amigos de Fuerza Popular, pónganle fuerza a la Comisión de Fiscalización. No hacen los esfuerzos necesarios. Mira, Ya no sabemos ni quién la preside, ¿no? no Exacto. sabemos ni quién la No se preside. sabe, ¿no? Y renunció Alejandro Aguinaga Claro. por razones vinculadas a que le reabrieron el juicio Ajá. de los niños. Sí, pues no recuerdo bien. es una tontería, pero bueno, pero ha hecho que No se debió renunciar, repliegue. pero bueno, renunció. Pero Y no sabemos quién está. mira, yo comenté en un artículo lo siguiente, ¿no? En el mes de noviembre se le dio atribuciones de comisión de investigación a la Comisión de Defensa para que vea el tema de los ascensos. ¿Qué han hecho? El 10 de diciembre se autoriza y luego se discute en el Pleno el 15 la autorización a la Comisión de Fiscalización para que vea el tema de las casas de Zarratea y las visitas clandestinas a Palacio de Gobierno. Ni siquiera se ha instalado. Y si se ha instalado ahorita se ha hecho clandestinamente. O sea, han pasado 4 semanas sin instalarse. Cuando las comisiones de investigación, como bien hizo el recuento Ángel con algunas personas, la comisión Weissman, la comisión Tausen, la comisión Malpica, la comisión Lavajato, la comisión Tejada, eran comisiones que trabajaban Hasta abusivas, así es, se iban al otro lado, pero todos los días. Pari también, ¿no? Juan Pari, gran Pari. investigador, Sí. o sea,
Sí, Juan claro. se anticipó a lo que luego fue la Comisión Lavajato. Ajá. Su investigación fue uno de los Brillante. insumos importantes, Así es. ¿no? de lo que fue Lavajato después, pero trabajaban todos los días. Claro. Y ahora pues vemos que, no sé, ¿qué pasa? O sea, ni se reúnen, no puedo entenderlo, ¿no? Entonces tú tienes comentaristas, y esto lo digo sin ofender, que son tuiteros, que salen con su like en Facebook, han engrosado la fila de los opinólogos. así es, ¿no? están en Instagram, no opinan, exhortan, hacen comunicados, que es de reírse. Un parlamentario no está para hacer comunicados, él tiene un poder para cuestionar, fiscalizar, criticar, proponer, censurar, ¿no? No para hacer comunicados. En fin, es la herencia de Martín Vizcarra. Se extraña pues también un Mauricio Mulder, ¿no? Por supuesto, Mauricio, gran fiscalizador. Dentro de todo. Mira, Mauricio, por ejemplo, es un tipo, perdón, No, te pregunto. para que permita graficar. Yo he visto que se le critica a Mauricio, que es amigo nuestro, Sí, ¿no? claro, Pero sí. se le critica y se le dice, no, que Mauricio no presentó un proyecto de ley. ¿Y quién diablos dice que un parlamentario solamente tiene que presentar un proyecto de ley? Claro. El temperamento. Hay unos que Mauricio se miden por eso, fiscalizador, ¿no? es Sí. fiscalizador. Así es. Él fiscaliza mañana, tarde y noche, Correcto. y ese es su temperamento, y para eso está. Así es. Igual, ¿Eh? Vitocho, por ejemplo, a Vitocho le gusta la macropolítica. Él se mete en temas para graficar como las AFPs. Y hay otros parlamentarios que le gusta la micropolítica. Para poner un ejemplo que no le cae bien a algunos, pero que yo le he visto, Johnny Lescano, que en su oficina puede tener a 50 personas esperando. ¿No? Le gusta la micropolítica, ¿no? Es su forma de trabajar. Y Vitocho, la macropolítica, se mete con las AFP, se mete con temas de corrupción como el de los peajes. Entonces, a los parlamentarios hay que medirlos por cualquiera de las tres funciones, de fiscalización, de representación o de legislación, no solamente por una de ellas. Así es. Amigos, regresamos. Vámonos a mensajes comerciales. Muy interesante. Estamos con Juan Cheput. Esto es Conversando con el Perú. Regresamos. Persecución de Antero y Merino. Habla Juan Villarán. El presidente Merino de Lama, al igual que su gabinete y por supuesto incluyendo al premier, el señor Antero Flores Arauz, fueron un gobierno constitucional y no de facto, de la misma manera en que lo fue Vizcarra al reemplazar al presidente Kuczynski o Sagasti al reemplazar al presidente Merino de Lama. Muchos están diciendo que fue de facto. No fue de facto, fue constitucional, aprobado por el Congreso y resuelto por el Congreso. Respecto a las manifestaciones que ocurrieron en días previos a su vacancia o que ocasionaron su vacancia, es bueno señalar que la fiscal de la Nación ha acusado al presidente Merino de Lama, al señor Antero Flores Arauz y al general director de la Policía Nacional. Esto para mí constituye un prevaricato, es un abuso de autoridad por lo siguiente: la Policía Nacional obedece a su ley orgánica, a su reglamento, a sus normas y a sus protocolos, y normalmente la Policía Nacional en una manifestación está en inferioridad numérica respecto a los manifestantes y debe de defender el orden público, la propiedad y a las personas. Cuando son atacados, como lo fueron porque hay videos de ello, la Policía Nacional utiliza su equipamiento que le da la nación, y esto incluye armas de fuego. Las armas de fuego no fueron utilizadas, pero sí fueron utilizados gases lacrimógenos. Y en algunas ocasiones, de haber sido el caso, si son atacados con armas de igual proporción, como son estas bombardas de flagrantes, porque también producen daños letales, tienen que utilizar escopetas de retrocarga con perdigones, pero las escopetas de retrocarga con perdigones no disparan canicas, como se atribuye la muerte de los señores Inti y Bryan. Más bien, ello puede haber sido producto del estallido de una bombarda cercana a ellos, que sí les pudo haber ocasionado la muerte. En todo caso, estas manifestaciones que comenzaron con buen pie por jóvenes altruistas que querían de alguna manera defender su opinión, fueron infiltradas por elementos que utilizaron todo tipo de elementos letales: armas punzocortantes, carretillas incendiadas, bombardas de flagrantes, etc. Entonces es muy importante saber que lo que está ocurriendo con el Ministerio Público es un abuso de autoridad, y en algún momento la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, deberá de responder en algún momento, porque esto para mí es un prevaricato, es un abuso de autoridad y un hostigamiento a cualquier persona que, poniendo la situación al revés, podría protestar
protestar legítimamente contra un orden establecido. Así que realmente los culpables no son ellos, los culpables fueron otros, y eso es lo que hay que establecer y dejar claramente establecido. Muchas gracias. Amigos, regresamos, esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM. A ver, yo quisiera, si me permites, bueno, vamos a cambiar, hemos analizado los fundamentos económicos, las tendencias, y un poco más a la arena política, pero cuando uno trata de llegar a ella, se nota que esta se está saturando excesivamente, no sé si a ti te parece, de este tipo de conflictos y problemas que más tienen una naturaleza policial, judicial, y corresponde a las investigaciones de los fiscales. Los analistas, cada vez más que yo estoy viendo en los medios, ya son especialistas en derecho penal. No digo que no sea importante y es un vector de la realidad, pero que si la esfera política se va a inundar, se va a saturar, se va a llenar de lo que hemos llamado en otro tiempo la judicialización de la política, creo que vamos a estar mal. Y lo grave aquí es que esto no es al término del gobierno. Generalmente al final del gobierno, ya cuando hay una decrepitud, el gobierno está agotado, está cansado, salen estos problemas. Ya el gobierno ya no da fuego. Aquí el debate político debería estar mirando al futuro luego de una crisis profunda como la que hemos tenido el año pasado, mezcla de crisis médica, de salud, con crisis económica y de composición social. Esos problemas están hoy en suspenso, están flotando, no son objeto de ningún tipo de preocupación. Y claro, todo el mundo está centrado si el presidente estuvo o no estuvo, que Pacheco. Está bien, eso tiene que tener su sitio y su espacio. No estoy, escúchenme bien amigos, no estamos infravalorando eso, sino lo que quiero decir es que no podemos saturar el ámbito político de solamente los temas propiamente jurisdiccionales. Juan, no sé si te parece a ti. Sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, lamentablemente como hay un vacío de parte del Parlamento en materia de control político y de generación de la agenda, esta obviamente se llena con minucias o con temas que tienen que ver con la parte judicial, que siempre genera escándalo y llama la atención de las personas. Hoy día en la mañana había, por ejemplo, un allanamiento a la vivienda de Pacheco, un allanamiento que en términos reales no sirve para nada, porque ha sido hecho después de meses, no van a encontrar nada, pero hicieron un show, ¿no?, que va a llenar las páginas y sobre todo les va a permitir a ellos justificar y decir, ya ven, me han allanado y no hay nada, ¿no? Los allanamientos se hacen en su momento, ¿no? Entonces, el gobierno, creo yo, levanta ese tipo de cosas, pues sabe que tiene la sartén por el mango. Si realmente se quiere colocar una agenda política y no judicial, pues los parlamentarios activarían de inmediato las comisiones de investigación y citarían a Pacheco y a la señora Barrera y a todos ellos y le dirían, buscarían sus contradicciones o buscarían elementos. Y para los que no nos están escuchando y no saben, una comisión de investigación tiene facultades de levantar el secreto de las comunicaciones, y con eso no importa el celular, ¿no? Porque tú vas a Movistar o vas a Claro y que te den el secreto de las comunicaciones, ¿no? Y cosas de ese tipo. El secreto bancario. El secreto bancario, las transacciones que ha habido, ¿no? Este señor que manejaba taxi terminaba teniendo 80.000 soles de ahorros en un banco y $20.000 en el baño, ¿no? Impresionante. Después de manejar un tico, ¿no? Bueno, entonces permitiría avanzar, pero por otro lado, colocar también grandes temas. Por eso te digo, hay comisiones que no están trabajando para nada. La Comisión de Constitución, con un perfil bajo, se está dedicando a algunas cuestiones que pueden ser cambios cosméticos a la Constitución, pero no trata el tema, por ejemplo, de la bicameralidad. Por ejemplo, debería abocar, ¿no? Claro. La comisión que tiene que resolver el tema del reemplazo de los miembros del Tribunal Constitucional ha dicho que recién van a ver el tema desde febrero, que están de viaje. O sea, provocan la relación y ahí están los 72 candidatos y no hay un debate adecuado. El tema del defensor del pueblo, igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos personajes siguen teniendo vigencia, y aprovecho para decir una cosa. La gente ha celebrado que Marianela Ledesma cuestione a la fiscal Zoraida Ábalos en lo que se refiere a no empezar investigación al presidente Castillo.
Y también ha felicitado o han dicho que bien que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, también se pronuncia en el mismo sentido, indicando, es ingenuo pensar que de acá a 4 años va a empezar una investigación. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué tanto Walter Gutiérrez como Marianela Ledesma no dijeron nada cuando hizo lo mismo Zoraida Ábalos con Martín Vizcarra? Claro. Si ellos hace 2 años le hubieran dicho a Zoraida Ábalos, está mal que usted no empiece a investigar, ella no hubiera tenido el antecedente para hacer hoy de nuevo lo que hace 2 años hizo. Es muy fácil hablar cuando uno se va. Como ya se va Marianela Ledesma, cuestiona a Zoraida Ábalos, ¿no? ¿Por qué no investigó? No, ¿por qué no investiga? Bueno, lo hubiera dicho señora Marianela Ledesma cuando Zoraida Ábalos dijo que no iba a investigar a Lagarto. Ahí lo hubiera dicho con todas sus letras y hubiera ayudado al Perú. Igual, claro, igual Walter Gutiérrez ahora dice, no es posible. Bueno, ¿y por qué no dijo nada cuando también a Lagarto le dijeron, no te voy a investigar? Entonces, con esa actitud hace 2 años, generan las condiciones para el actual, generan el precedente para que ahora Zoraida Ábalos haga lo que se le dé la gana. Mira, y en esa lista de personajes que tuvieron conductas desiguales está el procurador Soria, nombrado por el Lagarto Vizcarra justamente para ocultar una serie de cosas cuando empezó a descubrirse, acuérdate tú, estas negociaciones entre el ministro de Energía y Minas, el propio procurador de entonces, para ver cómo, y con Odebrecht. Entonces hicieron un cambio y lo nombraron a Soria, al cual conozco, yo creo que es una buena persona. Sin embargo, el señor se prestó, no dijo nada, guardó perfecto silencio. Su presencia en la Procuraduría ha sido de un majestuoso silencio. Simbólica, una ausencia plena, totalmente. Y ahora, claro, cuando ya pues ha habido ya pues un exceso de denuncia por todo lado, se suma a sabiendas que él, como abogado que es, de que no va a pasar nada, como queriendo limpiarse. Mucho cuidado, creo que está muy bien lo que tú has señalado, que en esta etapa, por algún gesto, exoneremos a personajes que tienen trayectorias negativas y que frente al poder en otros momentos se han comportado de manera totalmente deplorable. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque no debemos perder la memoria histórica de decir las cosas como son. Como están de salida ya para que digan, sí, cuestionó. No, con el Lagarto no dijeron nada. Y son las mismas personas que avalaron el golpe de Estado ambos. Así es. El señor Gutiérrez sacó un comunicado y luego retrocede, no quise decir lo que dije, ¿no? Convocaba a ese fantasmal Consejo de Estado, que me parece, el solo hecho de convocarlo, me parece una barbaridad, ¿no? Porque no existe. El Consejo de Estado. No solamente, es un buen tema lo que señalas, porque se quiere mezclar a entidades que por definición son contradictorias para mantener el equilibrio de poder. Por ejemplo, tú no puedes llegar a determinados acuerdos con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con el Parlamento o con la Contraloría, porque son órganos que te deben investigar. Entonces, salvo para saludar a la bandera, todos somos peruanos, todos somos ciudadanos que nos portamos bien, no tiene sentido reunir a un órgano de esa naturaleza. Mira, ni siquiera en tiempos de... O sea, esa figura de Consejo de Estado no existe en nuestra Constitución porque es absolutamente contradictoria, como bien ha planteado, ¿no? O sea, vamos a hacer una lucha contra la corrupción. El presidente está involucrado en hechos de corrupción y el Poder Judicial le va a decir, señor presidente, ¿qué políticas hacemos? ¿No? Al investigado, al investigable, o la fiscal de la nación o el contralor. O sea, es una barbaridad que sirve solamente para distraer fotos que no tienen ninguna consecuencia práctica. Es igual que el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un conjunto de burócratas muy bien remunerados que no representan absolutamente nada para el país. No, es un continente caviar, nada más, que no ha servido para nada al país. Pero sin embargo, ahí está, y cada vez que se necesita, para la foto. Es para la foto y para atemperar los ánimos y para un poco engatusar a la gente. Yo creo que tiene una función maquilladora. Hay una crisis, hay un problema. Pero el problema es que no lo hablamos. Pues, o sea, el problema es que hay que decirlo con todas sus letras. ¿Sí? Son elementos que sirven para la manipulación política y que no están en la estructura del Estado, porque ¿de qué sirve el Acuerdo Nacional si no tiene un rol vinculante? Además, el Acuerdo Nacional no puede reemplazar al Congreso. Exactamente. Como cuando en una oportunidad salen a decir, hemos decidido esto. ¿Acaso? Y el Congreso va a atracar, va a aceptar, va a decir, ok, me han dicho esto, vamos a convertirlo en ley. ¿Qué política pública se ha puesto en discusión?
Constitución desde el Acuerdo Nacional a la fecha. Yo no recuerdo ninguna de ellas. Ninguna. Mira, yo creo que es uno de los grandes errores que lo obligaron a hacer Alejandro Toledo y que debería desaparecer cuanto antes. Quizá tuvo su momento una oportunidad de transición, ¿no? Pero ya una vez que tú estabilizas instituciones, tú no puedes hacerla de los organismos de... Ese es otro tema grande para un libro, que es, en el Perú no ha habido transición. En el Perú ha habido una transferencia de poder. Una transición significa involucrar a aquellos que están dejando el poder para pasar a un tiempo nuevo. Acá al fujimorismo se le arrinconó. Hasta ahora siguen siendo los enemigos, ¿no? En muchos de los casos. No se superó esa etapa. No ha habido una transición en la cual digan, bueno, ustedes metieron las 4, pero ahora pasemos y miremos un Perú, ¿no? Que es el acuerdo de punto fijo. La transición española involucra a aquellos que en cierta medida fueron los responsables de la dictadura o de la ruptura constitucional. Pero acá no. Yo recuerdo en uno de los primeros tiempos del Acuerdo Nacional que yo dije, acá tiene que estar el fujimorismo. ¿No? Y me acuerdo que me sacaron los periódicos, no, pro-fujimorista, o sea, simplemente por decir el ABC de lo que es una transición. Entonces yo me sentí bien cuando en una oportunidad coincido con Valentín Paniagua en Madrid. Y yo le digo, don Valentín, le expliqué, ¿no? Y él me dice, efectivamente, Juan, ese es un invento de Susana Villarán y el gobierno de transición, que lo repite a cada rato. A él no le gustaba que Susana Villarán dijera gobierno de transición, gobierno de transición, que lo decían como cantaleta. Esta es una transferencia, no es una transición. O sea, un maestro como Paniagua constitucional tenía clarísimo que su gobierno no había sido de transición. En el Perú nunca hubo una transición. Y sin embargo, opinólogos, columnistas, ¿no? Y van donde los empresarios, ¿no? Que los contratan a ellos para que hablen, ¿no? Y en sus desayunos, ¿no? La transición. Entonces, ese es el otro gran problema del Perú, que se trafica con la ignorancia generalizada. La academia en el Perú es un desastre mayúsculo. Las escuelas de ciencia política venden mocos por babas, porque están, ¿cómo se llama?, invadidas por una argolla anacrónica, desactualizada, con conceptos prejuiciosos que no abren el debate, absolutamente subjetivos. La academia peruana es un desastre y confunden los términos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¡qué horror! Componendas, ¿no? Salen los opinólogos, las componendas. ¿Pero acaso la política no es una gran componenda? ¿La política no es conversar? ¿La política no es pactar? Te reúnes con tu enemigo. ¡Qué horror! ¿Acaso Mao no se reunió con Chiang Kai-shek para unirse frente al peligro japonés? ¿Acaso Stalin no se reunió con Churchill? Y así podríamos dar ejemplos locales. ¿Acaso la FARC no se reúnen con Santos para llegar a un acuerdo? O sea, casualmente la política consiste en eso, en tener esa capacidad de reunirte con aquel que detestas por un fin superior, el de la supervivencia del Estado. Pero acá no. Tú te reúnes con alguien, ¡qué horror! Pactas con alguien, ¡qué horror! O sea, es la antipolítica empujada por ¿quiénes? Por las ONGs. Estas ONGs acostumbradas a poner líneas rojas a la sociedad que ellos no cumplen, ¿no? Para nada, pero te ponen líneas rojas, te pasaste la línea, pero ellos no la cumplen. Ellos saturan todo de consultorías, el nepotismo ha invadido la función pública con sus amigotes, ¿no? Pero ellos no se cuestionan. Pero sin embargo le paran poniendo líneas rojas a la ciudadanía, hacen... Mira, otro gran tema es ese mamarracho que es la reforma política, que nos está condenando a un país inviable, como es el de ahorita, sin reelección parlamentaria, sin partidos. Mira cómo renuncian todos los días. Mira cómo renuncian a las bancadas en el Congreso, renuncian, ¿no? Todo eso es fruto pues, de este mamarracho de reforma política empujado por estos politólogos. Un mamarracho total. O sea, han destruido la política en el Perú. No es Fujimori. Esos opinólogos, estas ONG son las que han destruido el sistema de partidos en el Perú. Y esta ley de partidos, Juan, es un adefesio. Un adefesio, una copia argentina del PASO. Pero perdón, ni siquiera eso, si me permites. La ley de partidos se hizo a finales justamente del gobierno de Fujimori, pero era para proteger, era una ley muy corta, muy pequeña, yo me acuerdo. Y luego la hizo PIS en el 2004. Que tenía como objeto, proteger la actividad política, marcar los límites, porque mira, el objeto de una ley de ese tipo es garantizar que la sociedad organizada y con libertad pueda participar y ponerle límites a los órganos gubernamentales para que no interfieran en ese proceso eminentemente democrático. Pero ¿qué cosa sucedió? Cada vez que la prensa o las ONGs
Mejor dicho, cada vez que la prensa abría un escándalo en el Parlamento, en cualquier parte del poder, ¿no? Se hacía una reforma para prohibir. Entonces, esa ley, ¿no? Que era una ley mesurada, corta, fue engordando, creciendo y se convirtió en un Frankenstein monstruoso, sí, que hoy día tiene millones de artículos, artículo 15.2, 15.3. La sobreregulación. Que lleva una sobreregulación. Y en un país donde, por un lado, la prensa apoya el libre mercado, la libertad de los actores de la sociedad para autorregularse, no quiere que el gobierno tenga injerencia en el campo económico. En el campo político estamos llegando a una regulación que hace de los partidos una suerte de dependencia de repartición pública. No, y mira, los detalles hacia adentro. Lo de la paridad, por ejemplo, en un país como acá es inviable. O sea, todos los partidos te reconocen, solo que no es políticamente no es correcto decirlo, pero yo no soy políticamente correcto, me interesa un comino ser políticamente correcto, esa barbaridad de la paridad. No, uno. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Ellos mismos se lo dicen. Tenemos que buscar a alguien, por favor, acepta para llenar las listas. Así es, por ejemplo, el candidato presidencial tiene ahora la obligación de poner a una mujer que a lo mejor no la conoce, no tiene ninguna referencia, como compañera de lista en un cargo tan delicado. No, y hay otras barbaridades. Ya no quieren solamente una paridad vertical, sino horizontal. Es decir, si hay 10 distritos, un distrito un hombre, un distrito una mujer. O sea, ya es el... Bueno, eso lleva pues lo que se llama la ideología de género, un exceso que tiende a destruir los fundamentos de la República, porque el elemento meritocrático, el rendir culto al proceso real en sí, hacer que la gente vaya evolucionando, mejorando. No estamos de acuerdo que la mujer participe, pero tiene que ser en función a un desarrollo de la realidad. Pero mire el nivel de hipócritas que son estos izquierdistas, caviares, hipócritas y cínicos. No dicen nada, por ejemplo, del primer gabinete compuesto en su inmensa mayoría por hombres, por Pedro Castillo. Cuando es un comunista, un amigo de ellos, no dijeron nada, ¿no? Y luego continúa así con una o dos mujeres salpicaditos, mujeres, ¿no? Y no dicen nada. Ahí sí no dicen absolutamente nada. Cuando la bancada de los morados todos eran hombres, ahí no decían nada, con Gino Costa a la cabeza, ¿no? Ahí no, es perfecto. Pero sin embargo en la comisión, por decisión de los partidos, en la comisión del Bicentenario, la comisión toda estaba integrada por hombres, pero por una decisión de los partidos que designaban a sus elementos. Bueno, una mujer era Luz Salgado, ¿no? Ahí sí, qué horror, el club de Toby, ¿no? Pero cuando la bancada morada de Belaún, de Gino Costa, ellos, puros hombres, ahí sí no decían absolutamente nada. ¿Por qué? Esa es otra cosa que es necesario desenmascarar, el nivel de hipocresía y de doble moral de estos señores, que han hecho otra cosa terrible, como es lo de la Junta Nacional de Justicia y todas las reformas de justicia que han deformado. El gran problema del Perú, y esto también lo decía Moisés Naín, es el que tiene el poder de la justicia, tiene el control del Estado. Claro. Y lo estamos viendo ahorita. Moisés Naín, yo recuerdo mucho en una conferencia anual de ejecutivos, dijo, ¿no? La gran reforma, bueno, en todo caso, fíjense en esto, lo dijo 2014, 2013, es la reforma de justicia. El que la haga y la controle, tiene el control del Estado. Y ahí estamos viendo un sistema de justicia absolutamente parcializado, que la gente le tiene temor al sistema de justicia porque actúa de una manera completamente arbitraria. Y una reforma que es peor que la enfermedad, con una Junta Nacional de Justicia que no sirve para nada, que no cambia fiscales, que no controla nada. Entonces, ¿para qué se hizo el cambio? Para empeorar. Pero esas ONGs que lo impulsaron, ¿cuestionan algo? No. Y seguramente porque están inmersas hasta el cuello en consultorías y todo ese tipo de cosas. Pululan alrededor de ese tipo de cosas. ¿No? Seguramente por eso. No tengas duda alguna que es así. Y eso es una cosa penosa porque deteriora pues las instituciones y el régimen republicano, porque estamos gobernados ya no por un conjunto de lógicas que parten de la realidad. Finalmente la política tiene que tener los pies muy bien firmes en la tierra, y entonces caemos en una serie de exotismos que corresponden, por cierto, a intereses, muchos de ellos subalternos, y entonces los introducen acá como grandes temas. Por ejemplo, esto de obligar a los partidos políticos a que todos hagan, mira, independientemente de su grado de desarrollo,
una elección al estilo argentino, el famoso paso, una elección obligatoria, pública, simultánea, obligatoria. El paso, ¿no? Evidentemente es una forma de destruir en última instancia la institucionalidad. Eso es como querer darle a un paciente una enfermedad, una dosis de un remedio que le va a provocar una reacción totalmente... No, e ignoran la realidad. ¿Tú te imaginas en una localidad donde tú convoques a 50 profesores que basaría y digan vayan a votar en contra de este candidato para sacarlo del camino? ¿Me entiendes? Van los 50 profesores y en lugar de votar por el enemigo, para ellos, votan por el otro y ya está consagrado. El proceso de manipulación política con este paso se puede dar sin ningún problema. Sobre todo cuando hay capacidad de movilizar. Claro. Entonces tú tienes a los profesores que lo pueden hacer, a los policías, o sea, es la mediocridad absoluta, pues, o sea, y los organismos electorales no existen en el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, o sea, simplemente administran la mediocridad, administran la rutina, ¿no? Son gerentes de la mediocridad, de la rutina, o sea, son incapaces de plantear proyectos que mejoren nuestra situación. Y por otro lado, ¿cuáles son los grandes proyectos pues, de reforma constitucional, de reforma de la ley de partidos que tenemos en el Congreso? Están abocados a la minucia, a insultarte, te la corto para la salida, como es este impresentable Bellido, ¿no? El infantilismo total. Cierto, ¿no? ¿No? Y entonces el señor es celebrado, bueno, con lo cual se demuestra que estamos en la sociedad del espectáculo, el señor es celebrado y lo invitan, ¿no? Lo invitan porque pidió que se la corta para la salida a un parlamentario. No, ese es el nivel de chabacanería, de simplonería, de chatura intelectual que tenemos en el Parlamento, cuando debería ser la entidad que oriente a los vecinos del país. ¿No? Aldo Mariátegui habló sobre la pachararicación, o sea, algo pacharaco en el sistema republicano y en la nación, que se ha vuelto una especie de rutina donde la guachafería en su máxima expresión, Juan, ahora está en todos los poderes del Estado. Pero es culpa del periodismo también. Mira, la vez pasada hubo un debate, que yo lo estaba viendo con un grupo de alumnos de ciencia política que me invitaron a un Zoom, ya el debate entre Sigrid Bazán y Alejandro Cabero. Se convirtió en documento parlamentario una cosa de niños, ¿no? Que tú, que yo, que mira, que vete del Congreso, que me dijo que no. Eso, o sea, tú te imaginas cuál es el contenido ideológico, ¿no? Pero vamos, que lo celebran y lo repiten mañana, tarde y noche en los noticieros y no hacen el efecto comparación de los grandes debates parlamentarios que ha habido, ¿no? Por cuestiones sustantivas de fondo, simplemente se sacan o las pachotadas de este señor Guido Bellido, cortándola para salir, o sea, se han vuelto pacharacos, pues, ¿no? O sea, pero lo peor es que se celebra lo pacharaco. O sea, se ha naturalizado, se ha normalizado, es levantado, ¿no? Un parlamentario menta a la madre, qué bacán, ¿no? O sea, esa es la noticia. Todos los medios, ¿no? Así salen todos los medios. Se vuelve famoso, como una tontería así. Es la devaluación de la sociedad. Cierto. Sí, no, mira, y ¿sabes qué cosa? Una de las cosas que vamos a empezar a aprender, espero que aprendamos, es que la política importa. Y cuando la política está mal direccionada, afecta a la economía. Porque yo he escuchado tiempo atrás, no te preocupes, como estamos en un crecimiento en automático, en piloto automático, la política es un divertimento de nosotros que nos reunimos aquí en el bar a conversar y punto. No tiene importancia, no gravita. Ok, hoy esto no es así. Y la política entonces, con esta idea, ha sido poco a poco pervertida, ha sido acotada, ha sido reducida, ha sido minimizada, subordinada, qué sé yo. Y ahí están las leyes de la llamada propiamente contrarreforma política del señor Tuesta y Vizcarra. Sí, Vizcarra. Ahí donde tú matas la posibilidad de cambio. Por eso yo mencioné en los medios adrede, hay textos, Ángel, Alberto, hay textos y libros, el que tú me recomendaste de cómo tomar un país. O sea, lo que estamos viendo es el ABC. ¿Cuál es la mejor manera de destruir la política? Sácalo de los medios, que impidan que cumplan su objetivo de abrirle los ojos a la gente. Entonces tú tienes eso pasa en el Perú. Tú ves que las principales señales de televisión solamente invitan a los opinólogos o a los pacharacos o a los que hacen chongo escándalo. O a los amiguitos de ellos. O a los amiguitos de ellos, pero no invitan a los políticos que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sí, ¿verdad? No invitan a políticos serios que pueden decir el presidente está equivocado, el Congreso está actuando mal, esta situación no es así, esto no es normal, la alternativa es esta. No invitan a ninguno de ellos porque les hacen problemas. Entonces, cumplen su rol de desaparición de los políticos. No es que no existan, los desaparecen
para que se consagre el pensamiento mediocre que les permite a ellos manipular a su antojo al país. Es levantar gente que va a hacer lo que ellos quieren. Entonces tú ves a los consultores del gobierno que se pasean por todos los canales, ¿no? Los abogaditos estos que hablan barbaridades sobre la Constitución, etcétera, etcétera, y son los que monopolizan el escenario mediático y manipulan a la opinión pública. Incrementan el proceso de idiotización. Así es. Sí, está muy en el poder. ¿No? Por supuesto. Han idiotizado al país y entonces esa es una fórmula importante. Así como la pandemia que te genera una enfermedad, entonces eso te baja los ánimos para actuar y vivir esta suerte de idiotización. Idiotización, ¿no? Tiene el mismo efecto. Y si incluimos, Juan, a la televisión basura, que de esto se nutre la juventud, ¿a dónde estamos llegando? Claro, mira, esos programas están limitados a la farándula, esa porquería, o sea, que como la catalogaron en una oportunidad un político colombiano y fue aplaudido por los jóvenes porque querían otro tipo de respuesta, no se dan cuenta que el Perú ha cambiado. El Perú, mira, tú te das cuenta el ejemplo que le están dando a millones de señoritas, de jóvenes que creen que su futuro está en un gimnasio. Sí. En lugar del estudio. Antes tú tenías la pregunta de los 500.000 reales, correcto. Tenías aquí con Edgar, había programa concursos, programas que te obligaban, que vendían la sabiduría y el conocimiento como mecanismo para salir de la pobreza. Hoy día, ¿qué es? Lo estético, lo banal, lo superfluo, lo fatuo, ¿no? La operación a los 15 años, lo chabacano, ¿no? Lo chabacano, ¿no? Se convierte en un valor ser ignorante, ¿no? ¿Quién descubrió América? Francisco Pizarro, se celebra, ¿no? O sea, es verdaderamente monstruoso, ¿no? Pero sin embargo, y ahí está el tema de los anunciantes, que colaboran con ese tipo de programas que simplemente no sirven para nada. Claro que sí. Juan, muchísimas gracias por haber estado. Un placer conversar contigo. Nos hemos quedado cortos. Sí, ¿no? Muchas gracias. Amigos, esto ha sido todo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la preferencia. Esto ha sido Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Fuerte abrazo. Buenas noches.